y reportaje. Colosio firmó su sentencia de muerte con aquel discurso que pronunció el 6 de marzo de 1994. Coinciden distintos analistas. ¿Tú cómo lo ves, Lorena Burregar? Sí, yo creo que fue, por decirlo de alguna manera, donde se dio el tiro de gracia, según lo que han consignado muchos medios. ¿Esto ya estaba tomada la decisión y encontraron el momento clave? Si alguna duda tenían de que Colosio iba a actuar de una manera distinta, me parece que ese 6 de marzo se conjuró esa duda, se aclararon para quienes estaban interesados en seguir controlando, manejando el país, como lo habían venido haciendo, como una mafia del poder, como se ha dicho reiteradamente, ¿no? Entonces yo sí creo que ese 6 de marzo fue definitivo en el Monumento fue clave, a la Revolución. sobre todo cuando los priistas, por lo menos antes, y ahora estamos viendo cosas inéditas, pero antes eran muy institucionales, eran de enviar señales, mensajes. Por lo menos así se hizo por mucho tiempo, por muchos años, por muchos presidentes. Y en este caso, algunos lo interpretaron como un desafío de Colosio hacia Carlos Salinas de Gortari, también como un rompimiento. Esto es, yo no soy Salinas, ni represento nada de Salinas de Gortari. Tan así que sale Salinas a decir que Colosio le había compartido el discurso, y hay una versión que yo escuché alguna vez que iba, no sé si en un vuelo o en un traslado, Colosio haciendo las notas, porque ya tenía el discurso de Salinas, ajá, sí, y lo tacha y sale con este discurso que lo entienden ya como un rompimiento con Salinas de Gortari. Sí, yo creo, Emanuel, como tú bien dices, que efectivamente cómo se hacía la política mexicana antes de y después de. En esa época la tradición era que en los discursos políticos se mandaban los mensajes entre líneas y todo mundo interpretaba cómo estaban las cosas en cuanto a la relación del poder de quien era candidato a la presidencia y del presidente Salinas. Me queda claro que Luis Donaldo Colosio, institucional como lo era, por supuesto que yo estoy segura que compartió ese discurso con el presidente Salinas en ese momento. ¿En ese tono? No sé si en ese tono, pero creo que sí, seguramente analizaron y acordaron el marcaje de la distancia por las condiciones en las que se estaba dando la campaña, y siempre se da un deslinde, se va midiendo la intensidad, pero también depende del personaje, la audacia y el uso correcto de las palabras para decir que una cosa que termina una etapa de un gobierno como era el de Salinas para iniciar una nueva etapa por la complejidad que le toca a Luis Donaldo Colosio competir en condiciones muy complejas, porque estaba siendo saboteado hacia el interior del partido en algunos o en muchos eventos de campaña, y afuera, bueno, pues los ánimos estaban sumamente tensos, ¿no? Entonces estaba, digamos, a dos fuegos Luis Donaldo hacia el interior del partido, con ese pequeño grupo que creía que Camacho Solís debía haber sido el candidato a la presidencia, y afuera, bueno, pues con una oposición increciendo, una oposición más organizada, una sociedad molesta en muchos sentidos. Por eso fue tan importante ese discurso del 6 de marzo, tan impactante para todos, porque dibujó con pinceladas verbales un México que todo mundo sentía y veía, pero que lo hizo de tal manera que nos impactó, ¿no? Duda. Como lo dijo, el escenario del Monumento a la Revolución, que para nosotros es impresionantemente significativo y simbólico. Entonces es algo que nunca los mexicanos vamos a olvidar. Pero también es importante que nosotros regresemos al pasado para escudriñar y saber qué fue lo que pasó, para que podamos reiniciar el futuro, ¿no? ¿Cuál es el legado de Colosio según tu visión? Mira, yo creo que lo que él planteaba de la reforma del poder me parece a mí que es muy importante. Prueba de ello es que a mí me parece, yo me atrevo a afirmar que esa reforma del poder es la que marcó a Andrés Manuel López Obrador para plantear una cuarta transformación.
La reforma del poder que plantea Luis Donaldo Colosio es en materia económica, en materia social, en materia presupuestal, en materia de justicia en las calles para los ciudadanos. Es de la economía familiar. Hablaba de las finanzas nacionales, que si habían finanzas nacionales sanas, esta necesariamente se tenía que reflejar en el bolsillo de las familias tabasqueñas. Y eso es lo que vivimos hoy, una crisis brutal económicamente hablando, en materia de seguridad, en materia financiera, de empleo, y eso es lo que Colosio vio, previó, y por eso planteaba una serie de alternativas. La reforma del poder, no solamente el tema de la corrupción, como de alguna manera Andrés Manuel lo ha simplificado, es algo más que eso, tiene un contenido conceptual, ideológico, que se tiene que traducir en políticas públicas, pero de una manera con método, de una manera planeada, con planeación estratégica, porque no podemos seguir improvisando. El país no merece que sigamos improvisando. ¿Tú ves un parecido entre la ideología de Colosio con la de López Obrador? Mira, veo que Andrés Manuel, para Andrés Manuel fue muy importante ese discurso de Luis Donaldo, ese planteamiento de la reforma del poder, que filosófica y conceptualmente es mucho más amplia la reforma del poder, que simplificarla en una cuarta transformación, diciendo es el combate a la corrupción. Porque si tú revisas y le preguntas a cualquiera, nadie te sabe decir qué cosa es la cuarta transformación. En cambio, tú hablas o tú preguntas de la reforma del poder y entonces hay propuestas en materia económica, en materia social. Es un cambio de régimen, lo han dicho. Es un cambio de régimen, pero con prácticas políticas distintas. Reformar el poder no es solamente que cambies de un partido a otro, o que las figuritas que antes estaban en el PRI se vayan a Morena, como ocurrió. Entonces, ¿por qué? Porque el legado que dejó Luis Donaldo Colosio trasciende las fronteras de unas siglas partidistas como es la del PRI. Prueba de ello es que hoy todos los actores políticos, a propósito de este 25 aniversario, hablan de Luis Donaldo Colosio con mucho respeto. Al mismo López Obrador, ¿no? Exacto. Refería que había cenado con él días antes de este asesinato. Sí, eso comenta, que estuvo en casa de Clara Hutchinson. Entonces, a mí me parece que es tan importante y tan trascendente para todos, que nos caló hondo a todos, y que lo que tenemos que hacer es efectivamente traducir correctamente, y en el caso de López Obrador, que es lo más cercano al planteamiento de Luis Donaldo, tiene una enorme responsabilidad. No es improvisar ocurrencias cada conferencia de prensa, sino plantear de manera seria, de manera responsable, el contenido de las propuestas. O sea, ¿cómo vas a manejar la economía del país? ¿Cómo vas a acortar la brecha de desigualdades entre los que más tienen y los que menos tienen? ¿Cómo vas a garantizar educación, empleo y salud a los mexicanos para generar condiciones de vida verdaderamente aceptables? Ningún priista le agarró a Colosio su legado, por decirlo de alguna manera. Hemos visto otros presidentes priistas después de Colosio y están lejos de lo que Colosio por lo menos en los discursos plasmaba. Sí, desafortunadamente, no le entendió el PRI. No leyeron correctamente. Emanuel, hace 25 años dijo Colosio qué había que hacer. Y resulta que ninguno de los que tienen cargos de dirigencia, de los que han sido factor de decisión dentro del PRI y dentro de los gobiernos priistas, retomaron ni por asomo lo que Colosio decía. Entonces es verdaderamente lamentable. Por ejemplo, fíjate que yo platico en reuniones que me ha tocado tener, cuando vemos muchos priistas que nos estamos reuniendo al margen de la dirigencia del partido para tratar de armar una estrategia para trabajar en el proceso de reconstrucción del partido, y entonces hacemos todos aportaciones, lluvia de ideas, y retomamos cosas. Y entonces a mí me ha tocado de alguna manera presentar propuestas de documentos a partir de todo lo que quienes nos reunimos plantean, y resulta que entro a mi computadora y encuentro archivos de hace 20, 22 años, y resulta que no me cuesta mucho trabajo, porque a veces nada más tengo que actualizarlo cambiándole la fecha. ¿Por qué al margen de la dirigencia estas reuniones? Porque
al margen de la dirigencia, porque lo hacemos por fuera, porque hemos intentado que Pedro se integre a estas reuniones que se hacen con distintos grupos de una manera muy seria, de una manera muy abierta, muy incluyente, para escucharlos a todos, y Pedro no le ha interesado asistir. Entonces, por ejemplo, Jorge Lazo me comentaba que había platicado con Pedro, que le había pedido pues que se reuniera con nosotros, el propio Nicolás Belliza, Adrián, en fin, varios han insistido en eso, y a él pues no le ha interesado. Entonces, ¿qué es una dirigencia, la de Pedro, distante? Pues es indiferente. Yo la veo distante de la militancia en cuanto a que no hay un intercambio de opiniones, no hay un debate interno sobre el modelo de partido que tenemos que construir o reconstruir para ser competitivos en el futuro inmediato. Me parece a mí que tenemos que leer correctamente la realidad social, el libro social, lo que nos dicen los ciudadanos. Y lo que decía en mi intervención el sábado en el Monumento a Colosio es muy simple: retomemos lo que Luis Donaldo Colosio decía, hagámoslo realidad, es el momento de hacerlo, porque tenemos la enorme oportunidad de reconstruir un partido que tenga la cara limpia, que reconquiste la confianza de los ciudadanos, pero no con los de siempre. Afortunadamente el partido ha sufrido un proceso de autodepuración, porque muchos de los que estaban señalados ya han emigrado a otros partidos. Entonces eso nos deja a nosotros mayor libertad. No hay nada que pelearse, ni siquiera tenemos financiamiento importante, porque ha habido una disminución natural por la pérdida de votación que nosotros tuvimos. Entonces, un poco o un mucho, quien dirija el partido, tanto nacional como en los estados del país, va a ser de manera honoraria. Quienes trabajen lo van a hacer porque realmente están convencidos de que necesitamos construir por un amor partido a la con camiseta, contrapesos. Como se ha dicho, ¿no? Que Claro. se perdió, que luego todo fue dinero. Se perdió la mística, posiciones. se perdió la mística, se perdió la ideología, la vocación de servicio, el sentido humanista de la política. Ahora se probarán quiénes son los verdaderos priistas. Yo creo que esa es la un oportunidad, momento. es un desafío. Son las 8 de la mañana, 58 minutos. Vamos a la pausa, regresando, Lorena. Que Colosio abandonó al priismo de Tabasco. Regresamos. X.